compañera, rima rojinera. Es un creer en esto, en un mejor mañana. Más que en el discurso es pasar, danzar de la palabra a la acción. Unimos sueños, metas, formas de camino. Muchas gracias. Les voy a leer la primera pregunta para que entremos en materia. Creo que ya se las habíamos compartido antes, pero pues también para que estén a disposición del auditorio. La primera pregunta es: ¿cuál es la política, reflexiones y avances en materia de género que ha desarrollado su organización? ¿Alguna quiere empezar? Pues la idea es que tengamos un diálogo bien abierto y sincero sobre cuáles son esos avances y cuáles son los límites que tenemos las organizaciones para esos avances en términos de política de género y esos límites también que nos presenta pues la organización política y demás. Una pregunta, perdón, todas las organizaciones son mixtas, las que están acá. Sí. Por allá. Empezamos nosotros. Aclaración, nosotras vamos a leer un poquito y eso pues lo vamos a retroalimentar pues porque consideramos que es importante pues tener el documento y leer tal cual el documento en ese pedazo en específico. Entonces pues bueno. Bueno, nosotras no consideramos que nuestra organización pues tenga una política de género consolidada. Sin embargo, el feminismo es uno de nuestros principios y de él se desprenden algunas prácticas y consignas como el uso permanente de un lenguaje incluyente, que algunas militantes usan también en la organización, las consignas del cuidado colectivo y de lo personal es político. Buena parte de las reflexiones que nosotras hacemos en la organización han estado ligadas a una experiencia de violencia concreta que hace año y medio, ocurrida hace año y medio, a la cual la organización no pudo responder de manera satisfactoria para protegerse, proteger, ni reparar a las víctimas, ni sancionar al agresor. Algunas de las fallas más graves que cometió la organización fueron en un principio no creerle a la denunciante y posteriormente no cuestionar la ausencia de la víctima en las reuniones de la organización, ni tampoco la presencia del agresor en estas. No tener un protocolo para asumir el caso nos llevó a generar una comisión de género sin experiencia metodológica ni emocional que fue revictimizante, pues en palabras del denunciante fue como hablarle a la pared. Y además le permitió al agresor hacer críticas academicistas sobre el procedimiento para abordar el caso. Esta comisión también representó un estalle emocional para quienes la asumieron, porque el agresor era uno de los fundadores de la organización y parte de su accionar violento consistía en construirse a sí mismo como un referente incuestionable. Tenía gran influencia política y emocional sobre casi todas las militantes y era visible en el movimiento estudiantil, por lo que una reflexión que consideramos importante es la dificultad que suele implicar el cuestionar las prácticas machistas en un militante visible que se considera importante dentro de una organización. Por otro lado, a pesar de que sabíamos que el agresor estaba teniendo casi simultáneamente otro proceso por violencia de género en otra organización a la que hacía parte, no existió una cooperación fuerte para identificar la sistematicidad de sus conductas violentas hacia las compañeras, sino que más bien se dejó que esa organización hiciera lo suyo. Al final de la experiencia es decepcionante puesto que muchas de las personas implicadas tomaron la decisión en medio de la capacidad de Ale para responder de abandonar la organización. Bueno, nosotros puntualmente nosotros tenemos una constitución desde el inicio como una organización feminista y creo que es un principio que nos mueve, pero en ese principio nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas y no podemos montarnos la película idílica de que todo es perfecto y feliz. O sea, nosotras tenemos que también mirarnos a través de este espejo que nos pasó y a partir de ello empezar a construir como las necesidades concretas que tenemos como organización y a partir de eso generar espacios seguros para las militantes. A pesar de lo desastroso que fue esta experiencia en la organización, pues
nosotras hoy estamos aquí para reconocer nuestras falencias y nuestros errores, pero para decir que también como las reconocemos, pensamos salir adelante y no quedarnos en ellas, porque de los errores pues dicen muchas veces que se aprende y aquí estamos para no permitir que esto siga pasando, porque es que esto no es solo una práctica que sucedió en nuestra organización, sino es el diario vivir de las militantes hoy en día. Entonces creo que asumimos esto de la mejor manera y también creemos que una de las figuras más importantes que salió pues de toda esta situación que pasó en nuestra organización es que consideramos altamente saludable y hemos empezado a poner en práctica de manera exitosa la figura de algo que llamamos el escococo, y son espacios de reflexión, de colectividad, donde cada una de nosotras cuenta pues cómo se siente emocionalmente, y este espacio nos ha permitido a nosotras esa juntanza, esa colectividad, donde nos ha permitido pues no incurrir más en estos errores. Entonces hoy, como reconocemos nuestros errores, también estamos dispuestos a salir adelante y no permitir que estas prácticas marxistas se perpetúen ni en nuestra organización ni en ninguna de las que están acá. Y pues como para agregar así como muy chiquitos, sentimos que la práctica de construir espacios seguros para las militantes tiene que ir muy de la mano con el conocimiento propio, y eso solamente se logra con una reflexión continua de cómo nos sentimos. Por eso es como primordial como para nosotras el escococo. El escococo quiere decir puntualmente espacio de construcción de confianzas colectivas. Porque, pues bueno, Sí, pues no estoy pendiente, acá les estoy diciendo cuando ya... ¿Qué señal nos haces? Es que en serio, es que a veces... Si quieren pasar frente con un papelito y... Eso, gracias. parece. ¿Y de vía libre? Sí. Bueno, nosotras pues hemos buscado una política integral y transversal que atienda la prevención y a la transformación dentro de la organización. Digamos que nuestra organización tiene unos antecedentes alrededor de unas violencias machistas, pero que comienza a profundizarse con 4 casos concretos, ¿sí? Desde ahí pues sale lo que conocemos ahorita, el protocolo de vía libre, y nacen unas secretarías y unas comisiones. La transformación, la atención y la prevención van en constante construcción, ¿sí? Digamos que son como unos círculos concéntricos o conjuntos que hemos venido ahí como trabajando, porque es muy importante también la autocrítica que nos hemos dado, que bueno, ya tú la dices más adelante. Bueno, nuestra política de género está por la igualdad y la diversidad sexual, que supone alrededor de unas teorías, acciones y reflexiones dentro de la organización. Esto también siempre es una constante construcción colectiva. Por ejemplo, tenemos una política alternativa que va desde la participación de las chicas en los espacios públicos y de los varones en espacios un poco más logísticos. Bueno, decir que nuestra política de proyección de género está proyectada a nuestros espacios de militancia, ¿sí? Entonces, como nosotras vemos allí nuestra política adentro, que digamos tiene el protocolo y demás, y cómo también hace parte de esos espacios de militancia. Sí, digamos que decir que la construcción de la política de género en vía libre no es tarea sencilla. De hecho, pues también surge muy parecido, digamos que en ALE, nos reconocemos feministas y demás, digamos que adoptamos unas reivindicaciones, digamos, generales que tienen un movimiento feminista de género, pero pues también ha sido la misma práctica política la que nos ha permitido profundizar en cosas más concretas de esta política de género. Una de ellas es el protocolo que mencionaba pues Isa, que surge pues a partir de 5 casos de violencia de género distinta que tenemos dentro de la organización y que digamos que no tenemos cómo solucionar, ¿sí? Que van digamos desde violencia psicológica, emocional, física, tanto pues en relaciones sexoafectivas y bueno, también como otras cosas. En serio ha sido muy duro para la organización poder bajar toda la teoría, ¿no? Porque es muy fácil simplemente como adoptar ciertas consignas, ciertas banderas, pero pues llevarlas a la práctica es bastante complicado. Digamos que nosotros agradecemos bastante este espacio porque es como una oportunidad también de hacer una autocrítica pública hacia los casos y compartir como algunas reflexiones que hemos podido dar dentro de la organización.
digamos, como producto fue ese protocolo, pero ese protocolo no surgió nada fácil, en serio fue discusiones colectivas que nos dábamos no solo las chicas, y eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que una de las cosas que creemos importantes dentro de la organización es poder que los temas de feminismo, el problema de la opresión del sexo y del género, digamos que la discutan todas las personas de la organización. Esto implica que es una tarea fundamental, es un debate fundamental para todas y todos. Digamos que tiene en nuestra asamblea un espacio importante. Cuando pasaron los casos de género, duramos 1 año y medio en serio trabajando solamente estos temas, y no lo consideramos que perdimos el tiempo, sino por el contrario, crecimos en un ámbito donde muchas organizaciones pues no quieren perder tanto el tiempo, les parece muy complicado, porque hay que decirlo, es complicado. Sí, esto tiene desgastes emocionales, esto implicó también pérdidas políticas, digamos, por decirlo así, pero también hubo otras ganancias políticas, ¿sí? Y que, digamos, es un poco lo que hoy creemos que hemos podido avanzar como organización. Dentro de las autocríticas, es decir, nosotros sacamos unas comisiones de género para tratar estos casos, pero tuvimos muchos errores, o sea, en serio fue ensayo y error. Eso, digamos que no puede ser una excusa, pero pues también la inexperiencia nos tocaba bastante. Entonces, por ejemplo, no fuimos celeras ni efectivas muchas veces en la resolución de los casos. Duramos muchísimo tiempo en poder ahondar en la metodología, en poder mirar cómo se solucionaba el caso, y eso, por ejemplo, hacía que las compañeras que habían denunciado pues se sintieran desgastadas emocionalmente, y muchas de ellas quisieran como salir de la organización, ¿sí? Tampoco hubo un acompañamiento efectivo muchas de las veces, o sea, porque precisamente en todo esto de cómo uno investiga, por ejemplo, cómo uno investiga un caso de prácticas machistas dentro de una relación sexoafectiva que son de militantes, son cosas complicadas, ¿verdad? Y muchas veces, pues, digamos que las compañeras estaban totalmente... Dale, ya, eso significa que voy cerrando. ¿Sí? Bueno, lo siento, listo. Bueno, no alcancé, pero bueno, el punto es como, bueno, si no hubo como un acompañamiento efectivo, y eso es como fundamental. Y bueno, en serio hubo muchos errores, pero para cerrar podría decir que una de las cosas supremamente importantes para que, digamos, estos temas se tomen dentro de la organización como algo serio, es que sean espacios seguros, ¿sí? O sea, que cuando una mujer denuncia dentro de la organización, pues la mujer también se sienta totalmente cobijada por sus compañeras y compañeros, que la información no salga, en serio, ser celero con esto, que sea un tema fundamental. Y lo último es que no solamente podemos esperar a que ocurran los casos de violencia física, digamos, que consideramos que son los más importantes, sino que el tema de la prevención es fundamental. Listo. Bueno, está bien. Ay, no en la segunda ronda. Bueno, pues comentarles un poquito y también brevemente, para el respeto del tiempo, que es Ciudad en Movimiento, porque tiene que ver mucho con las discusiones que hemos dado nosotras sobre la construcción de una política antipatriarcal y de género. Nosotras y nosotros somos una organización nacional que tiene presencia en más de 10 ciudades del país, y está compuesta por colectivos territoriales, sectoriales, de pobladores y pobladoras urbanas que defendemos el derecho a la ciudad. Es un proceso que estamos emprendiendo, es muy reciente. De hecho, nuestra Asamblea Constitutiva Nacional va a ser el próximo 27 y 28 de abril, y somos organizaciones urbanas nacidas o hijas del proceso de construcción del Congreso de los Pueblos. Hacemos parte del Congreso de los Pueblos, la mayoría de organizaciones que conformamos hoy Ciudad en Movimiento, y como nosotras somos una organización que está naciendo, lo que hemos tratado, lo que estamos haciendo es vincular la discusión de la política antipatriarcal y de género, pues desde el nacimiento de una organización, y eso tiene unos retos puntuales. Tiene unos retos puntuales porque en esta herencia y esta tradición del casi ya 10 años del Congreso de los Pueblos, las organizaciones y el movimiento popular y las mujeres del movimiento popular nos hemos dado ya algunas disputas. En el movimiento social y popular, y sobre todo en las ciudades, construir organizaciones mixtas, organizaciones populares en las ciudades, tiene particularidades. Nosotras lo que estamos haciendo en este momento, no tenemos una política trazada, como hasta ahora nos estamos constituyendo, no tenemos un protocolo, pero voy a tratar de resumir en breve los avances que tenemos.
Hemos avanzado en dar la discusión, como estamos a puertas de hacer nuestra Asamblea Nacional, las ciudades estamos haciendo nuestros espacios locales constitutivos con base en unos documentos previos de discusión. En esos documentos previos de discusión hay dos elementos fundamentales para nosotras, que es la discusión sobre los principios políticos y organizativos de Ciudad en Movimiento. Las mujeres de Ciudad en Movimiento a nivel nacional hemos posicionado dos de ellos fundamentales. Uno, la lucha antipatriarcal. Nosotras queremos que esta organización que defiende el derecho a la ciudad nazca siendo una organización patriarcal, y lo que ello implica, yo ya también ahorita voy a explicar o comentarles brevemente cuáles son esas violencias que nosotras puntualmente hemos vivido y esos retos. Y la segunda y el segundo principio que estamos consolidando dentro de la discusión organizativa de nuestro proceso es la paridad como mínimo, pues, de actuación política en todas nuestras instancias. Esa excusa, empezar a hablar de qué significa ser una organización antipatriarcal y qué significa tener la paridad como principio organizativo, nos ha abierto, sobre todo en Bogotá, pues muchas discusiones interesantes. Para prepararnos y empezar a dar estas discusiones, en Bogotá hemos convocado encuentros de las mujeres de Ciudad en Movimiento, de todas las mujeres que convocamos, que conformamos los colectivos, los equipos territoriales, sectoriales, y ha sido pues un espacio como muy enriquecedor. Ese espacio nos ha permitido como empezar a tratar una hoja de ruta para el tema de la política y la ruta de atención a las violencias, y nos ha dado resultados interesantes. Nosotras ya tuvimos en el mes de febrero nuestra Asamblea Constitutiva de Bogotá, y las mujeres de Ciudad en Movimiento Bogotá fuimos muy insistentes en aterrizar estos dos principios a la consolidación de nuestra organización. Elegimos una dirección política de 5 personas, mayoritariamente mujeres. Somos una organización mixta, pero compuesta mayoritariamente por mujeres, y en nuestra dirección política somos 4 mujeres y un hombre. Y acordamos también en todas nuestras instancias organizativas que la paridad es un mínimo organizativo. Y es una discusión que nos ha costado bastante, porque es una discusión que estamos dando en el movimiento popular hace mucho tiempo, pero siempre el resultado, la respuesta de esa discusión era que nunca era el momento, ¿no? Siempre que la paridad y que la participación de las mujeres íbamos a elegir las instancias, y pues no, que embarrada, no pudimos, la próxima será. Y esta discusión nos llevó a nosotras de nos vamos a tomar esto en serio y no nos bajamos de eso, por lo menos si vamos a nacer como una organización, vamos a nacer con el principio de la paridad. Y nos dimos cuenta en esas discusiones además que lo que veníamos haciendo antes era un poco absurdo, ¿no? Porque nos dimos cuenta en nuestros espacios de discusión previos y tal, que somos una organización compuesta en casi el 70% por mujeres. Pero hasta ahora nos estamos tomando en serio la representación y la representatividad política de las mujeres. O sea, éramos el 70% mujeres, pero nuestros voceros, nuestros candidatos a las elecciones eran hombres. ¿Ya se me acabó el tiempo? Listo, ya. En el resto, cerrar con esto, y creo que también nosotras estamos partiendo y estamos viviendo un proceso en el que hay que partir mucho de la autocrítica, como dicen las compañeras, ¿no? Construir una política antipatriarcal y de género y tomársela en serio al interior de una organización revolucionaria es doloroso, porque nunca sabemos, o no nos han enseñado, y la militancia tampoco no ha sido capaz de enseñarnos cómo resolver estos temas, ¿sí? Entonces es muy difícil, sobre todo arrancando, es muy difícil sin tener los mecanismos, sin tener los protocolos, y las compañeras comentaban algunas cosas en las que yo creo que todas hemos caído y todas nos ha pasado, ¿no? Nosotras empezamos a identificar como esas prácticas más violentas, pero más comunes también, no necesariamente las que tienen que ver con la violencia física y sexual. Prácticas que sería bacano que ahorita de pronto discutiéramos a ver cómo es en las otras organizaciones. 10 segunditos, lo prometo. Por ejemplo, hemos identificado que es recurrente en nuestra organización social, y les preguntaría a las compañeras si pasan las demás, el uso que hacen los compañeros varones de sus escenarios de responsabilidad política para conseguir instalar relaciones erótico-afectivas con las compañeras mujeres de la organización. O sea, nosotras hemos tenido que discutir, por ejemplo, si lo mejor sería, que no debería ser así, que cuando llegue una compañera nueva a la organización la empecemos a atender y a acercar mujeres. No debería ser así, ¿no? Porque los compañeros no deberían comportarse de esa manera. Y luego hablamos de otras. Entonces, pues yo voy a partir de comentarles un poco también, pues, qué es el MODEP. El MODEP es un movimiento de carácter nacional.
en el cual nos agrupamos diferentes sectores, es decir que ahí también trabajamos transversalmente la lucha antipatriarcal. En el MODEP nos reconocemos antipatriarcales y eso para nosotros y nosotras es una política, o sea, no solamente es como nos reconocemos, sino que hace parte de toda una política al interior de nuestra organización. Nosotros y nosotras hemos venido dando una discusión, unas reflexiones al interior de nuestra organización, la cual primero partimos de reconocer que efectivamente en nuestra organización se expresan prácticas patriarcales, prácticas machistas, que vienen de la sociedad, pero así como la sociedad puede transformarse, pues que nosotros al interior de nuestra organización también podemos transformar esas prácticas. Y por lo tanto, hemos venido, digamos que, entendiendo y haciendo síntesis del cómo hacerlo. Entonces creemos que luchar contra el patriarcado y transformar estas prácticas es algo tanto individual como colectivo, que debe transformarse desde los espacios más pequeños y más personales, que también son políticos, hasta los espacios más grandes, comunitarios, sociales. Que es una lucha, entendemos que es una lucha al interior de nuestra organización y también para hacia afuera de nuestra organización, o sea, no solamente para nuestro interior. Y hemos venido también avanzando en unas acciones específicas, en unos espacios orgánicos y organizativos propios, autónomos, autoconvocados por nosotras las compañeras del MODEP para dar reflexiones sobre esta y desarrollar la política antipatriarcal. Entre ellas tenemos como así 3 ejes muy generales. El primero es sobre las relaciones sociales, donde primero tenemos en cuenta lo que ahorita mencionaba la compañera de últimas, y es que nosotros creemos que la dirigencia no debe utilizarse para obtener privilegios personales, emocionales, ni para hacer sujeción emocional. Primero eso. Y que por tanto, pues digamos, las relaciones pues, personales y afectivas que se ven al interior de nuestra organización deben estar basadas pues en un compromiso mutuo, y la disolución de estas pues también están basadas en la libertad personal de quienes decidieron, digamos, iniciar la relación. Segundo, la segunda eje es la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. Sobre este eje hemos venido propiciando unos espacios de diálogo, de intercambio de saberes, reflexiones y conocimientos sobre la sexualidad, porque creemos que pues, hay que promover una sexualidad plena y que sea una sexualidad donde tengamos la capacidad de decidir. Segundo, promovemos una sexualidad que sea placentera, que sea consentida y que sea responsable, sobre la base de entender que nuestros cuerpos son libres y autónomos. Tercero, sobre los métodos anticonceptivos venimos desarrollando una discusión, y es que esto no puede recaer solamente sobre las compañeras. Los compañeros también tienen que darse la discusión sobre los métodos anticonceptivos y responsabilizarse y hacer la reflexión. Obviamente esto es autónomo, esto pues, no es una imposición nada, sino es una reflexión. Por ejemplo, si la decisión es no tener hijos, pues que piensen, por ejemplo, en la vasectomía, ese tipo de cosas, porque creemos que pues también las compañeras, las mujeres, debemos liberarnos un poco de todos estos métodos anticonceptivos hormonales, invasivos, y pues que no debe recaer sobre nosotras esa responsabilidad del cuidado. Cuarto, pues nuestra organización, nuestro movimiento ofrece apoyo económico, emocional, médico a todas aquellas las compañeras que quieran hacer una irrupción voluntaria del embarazo, sea la condición que sea. Quinto, nosotros y nosotras reconocemos la diversidad de género y la diversidad sexual como parte de la diversidad humana. Y el tercer eje, por último, son las relaciones interpersonales. Entonces, primero partimos de entender que las relaciones entre compañeras deben basarse o se basan en apoyo mutuo. Nosotras no competimos entre nosotras por visibilidad, ni pues nos ponemos trancas, sino que debemos apoyarnos para superar los problemas y para avanzar.
para avanzar y superar pues todas las dificultades que se nos presentan. Lo otro es que damos una discusión sobre el lenguaje incluyente, que para nosotros pues no solamente es por género, bueno, es por género, diversidad sexual, pero también contra el racismo, porque creemos que oponernos al patriarcado también, para oponernos al patriarcado también hay que reconocer las diversas formas de discriminación que existen. Y rechazamos las posiciones que denigren o minimicen los planteamientos de las compañeras. Los rechazamos e intentamos pues combatir. Obviamente no somos perfectos a todo esto, sino en la lucha todo el tiempo. Y intentamos propiciar que las compañeras tengan tiempo, que no tengan trabas para ascender políticamente, para ser dirigentes. O sea, para nosotros que las mujeres organizadas en nuestra organización hace parte del carácter revolucionario de nuestra organización. O sea, es como fundamental. Somos varias y es para que todas podamos hablar. Entonces, bueno, al interior de la JUCO está conformado el equipo de género a nivel Bogotá. ¿Cómo se llega a esto? Entonces, se construye la política de género con aportes enviados desde las estructuras que tenemos, obviamente a nivel Bogotá, entonces desde desde el trabajo que se hace en los barrios, desde el trabajo que se hace las jóvenes y los jóvenes trabajadores, los y las estudiantes. Entonces, a base de insumos que tenemos mediante discusiones, se crea esta política y desde allí como que se da la orientación y el lineamiento para que todas y todos trabajemos bajo la misma línea política sobre procesos de género, y no solamente género, sino diversidades sexuales y étnicas en la organización. Desde la conformación del equipo, entonces lo primero que inicia a hacer es diversas actividades donde encuentran como algunas problemáticas. Entonces, bueno, se encuentran sin fin de problemáticas. Ya en el paso de las reflexiones, entonces el objetivo desde el nacimiento del Partido Comunista, de donde nace la Juventud Comunista, es la eliminación de todas las formas de explotación que tenemos pues gracias al capitalismo. Y es necesario dejar muy claro que por ser una organización de izquierda y por ser una organización comunista, ninguna y ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir, bueno, no de sufrir, de ser víctimas o victimarios de violencias de género, ya que a través de la historia hemos venido naturalizando y tenemos esos vicios machistas. Incluso entre nosotras mujeres feministas aún tenemos vicios machistas que como que aún no nos hemos quitado de encima. Bueno, a lo largo del partido las mujeres se han dado la lucha y la pelea por posicionarse políticamente. Pues desde hace mucho tiempo creo que es una de las primeras organizaciones que logra posicionar mujeres en cargos políticos altos. Todo este trabajo lo hicieron las compañeras a través de ganar derechos como el voto, la emancipación, el poder separarse de sus maridos, el poder salir a trabajar, etc. ¿Sí? Gracias a esto, y todo esto ha sido como una construcción cronológica, lo cual nos lleva ahorita, y pues a través de varias violencias que se han tenido dentro de la juventud, a crear la ruta de prevención, atención y seguimientos a casos de violencias basadas en género. Entonces, esta pues se hizo igual con las discusiones de todas y todos los militantes, y pues en el momento en el que el equipo la tenía como ya, digamos, formada, se pasa a el estudio de todas y todos para que todas y todos primero la conociéramos y segundo diéramos críticas, opiniones y qué deberíamos cambiarle o añadir. Digamos que la ruta ya queda ya prácticamente finalizada, y desde allí, mediante la conferencia regional extraordinaria de la JUCO, se consolida una propuesta, y es de que seamos una JUCO feminista. Ya en el pasado Congreso Nacional de la JUCO
propuesta queda totalmente avalada, entonces pues desde ahí se orienta a toda la militancia a que debemos incluir dentro de nuestro mismo trabajo la formación feminista desde las primeras bases, que es antes de que la gente entra, hasta, bueno, de ahí en todo su recorrido como un eje transversal hacia la organización. Y pues bueno, la ruta, para hablar muy rápido, no sé cuánto me queda. Entonces bueno, se da, digamos que tiene algunos procesos para atender todas las violencias, ¿sí?, que sean basadas en género, desde unas más graves hasta unas, bueno, como se pueden considerar graves o no. Y pues se les presta, tal vez no tenemos la posibilidad de hacerlo con medidas económicas, pero sí el apoyo psicosocial y el apoyo de personas como nosotros, prestando obviamente todo el tema de confidencialidad, intimidad y demás que deben tener estos casos. Pero igual puede ser mi concreta. Es que eso está... Lo siento, tranquila. Bueno, yo voy a ser muy concreta, ya que digamos creo que estamos un poquito pasados de tiempo. Bueno, la CEU es una organización de carácter nacional, de carácter gremial, tiene 21 años, entonces pues digamos que de alguna u otra manera hablar de una política concreta o de un feminismo concreto, pues digamos que es muy complejo, ya que es de carácter nacional y gremial, pues confluyen diferentes expresiones, ¿sí? Pero creemos firmemente que la política de género al interior de la ACEU tiene que ser un feminismo que luche de alguna u otra manera también por hacer de la universidad, más allá de una universidad crítica, creadora y transformadora, una universidad feminista, antipatriarcal, que atraviese todas las relaciones de explotación y sobre todo todos los vicios, pues de alguna u otra manera que nos da el sistema. Entonces, pues, bueno, la política de la CEU, como lo dije, creemos firmemente que tiene que ser un feminismo que luche también por la liberación y por la emancipación de la mujer, y no solo de la mujer, sino también de la diversidad sexual. Y también, bueno, para hablar de avances, la Secretaría Nacional de Mujer de la CEU lleva 7 años, en la cual se ha estado trabajando pues por consolidar las secretarías al interior de los territorios, entendiendo pues que si vamos a un territorio, hablar de feminismo pues va a tener sus particularidades, pero al interior de diferentes universidades se han dado como algunos colectivos, entonces los voy a nombrar, que serían como cuáles son los avances. Entonces está en Pamplona con un colectivo que tiene enfoque, bueno, de derechos humanos, pero enfoque de género. Está la Unicórdoba, que ahorita está construyendo un protocolo que logró, digamos, de alguna otra manera negociar con Bienestar Universitario para un protocolo real. Si bien las universidades tienen protocolos, pues son como protocolos que tienen que cumplir simplemente con el requisito, pero pues que de alguna otra manera no funcionen efectivamente. También tenemos en Pereira, la CEU trabaja con la Red Distrital de Mujeres y de Diversidades Sexuales, entonces digamos que son avances. Y bueno, eso sería, la reflexión también es partiendo de que de alguna u otra manera estamos permeados por los vicios machistas y demás, no estamos exentos de tener casos al interior de nuestra organización. Digamos que una de las reflexiones por un caso que pasó hace poco es poder construir una ruta que se acoja a las realidades de los territorios, pero que sobre todo tenga un componente pedagógico que forme también de alguna otra manera a los agremiados, que se detecten los tipos de violencia que existen dentro de la universidad y trabajar, digamos que muy de la mano de la pedagogía, de la transformación. Creo que pues también las realidades y cuando nos pasan este tipo de cosas nos llevan a reflexionar, pero a seguir trabajando, a aceptar toda la crítica y para seguir transformando la organización. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son los límites y los alcances de la acción política de izquierda frente a las cuestiones de género. Esto específicamente ya no para que nos hablen desde sus organizaciones, sino al interior de las organizaciones, sino para que den cuenta de su postura política como parte de la izquierda, si es que se ubican en este espectro político, pues
de cuáles son estos límites y alcances, sobre todo ubicándose en la izquierda, en el quehacer revolucionario que ustedes pues han mencionado, como decir que implica que en la izquierda se reproduzcan cuestiones patriarcales, cuestiones de discriminación por género y demás. No sé si quieren empezamos desde el centro para que sea más o de allá para acá. Pues lo digo para que no vean. Aquí no hay centro. Lo digo porque ya se acaban de hablar para que no sea tan... Bueno, en el centro, pero no político. No, social, solo social. Bueno, sobre la situación de las luchas de mujeres y de género en la izquierda. Alcances y las limitaciones, yo creo que hay sobre todo unos avances al interior de la izquierda y en general de las organizaciones, de algunas organizaciones que nos estamos tomando en serio el tema de las mujeres, el género y la lucha antipatriarcal, que tienen que ver para mí, uno, con superar algunas discusiones estériles que sobre este tema nos tuvieron mucho tiempo como embebidas. Por ejemplo, el tema de si las organizaciones mixtas podemos ser feministas o no, si los compañeros pueden ser feministas o son solo aliados del feminismo, discusiones, no quiero decir que estén saldadas, pero que pues una creería que ese no debería ser el centro pues del trabajo, de la discusión en la izquierda al respecto. Yo creo que hemos logrado que la discusión se salga un poquito de eso y de avanzar más pues en todo lo que estamos contando aquí distintas organizaciones, la ruta de los protocolos, el avance también político, organizativo, la formación de las mujeres, de los movimientos populares y de izquierda, de las organizaciones. Y yo creo que nosotras como mujeres de izquierda tenemos un aporte fundamental que hacerle hoy al movimiento de mujeres y al feminismo en Colombia. Las discusiones o los tipos de feminismo de los que nosotras hemos conversado aquí también un poco, el feminismo popular, comunitario, anarquista, son experiencias feministas que están relacionadas directamente o que reconocen al feminismo como una práctica revolucionaria sobre todo. Y sobre todo, pues por la experiencia nuestra, las organizaciones que estamos aquí también como un feminismo de clase. Y yo creo que ese feminismo le hace mucha falta al movimiento de mujeres hoy en Colombia. Hay unas discusiones importantes que se están dando sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la violencia de género en el país, es importante, pero la lectura o el lente que tenemos las organizaciones revolucionarias de la situación de las mujeres, del género, de la relación entre el feminismo y el modo de producción, entre el feminismo y el capitalismo, es un aporte yo creo muy importante que estamos como en mora de impulsar de mejor manera, de que esas no sean solamente las discusiones nuestras, solamente de las de izquierda, sino del movimiento de mujeres en general. Yo creo que eso es un reto importante. Y como yo ahorita me extendí más tiempo, yo solamente terminar este momentico diciendo que recientemente desde Ciudad del Movimiento hemos invitado a un espacio de diálogo muy sororo a mujeres de las organizaciones de izquierda en Bogotá. Tuvimos una reunión, algunas pues de las organizaciones, tuvimos una reunión hace más o menos unos 15 días donde estuvimos compañeras de la JUCO, del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, de la Colombia Humana, y extendimos la invitación a las compañeras del MUDEP. Bueno, tuvimos un primer encuentro de algunas compañeras para impulsar esta discusión al interior de la izquierda, con estos dos objetivos. El primero, con reconocer, para lo que estábamos hablando de la situación de violencias de género y machismos, que a veces hay muchas prácticas y hechos de violencia que se presentan entre organizaciones del movimiento social y popular. Y estaría muy bueno establecer los canales entre organizaciones, canales sanos, cordiales, para tramitar esas situaciones, para que no quede en la impunidad, pues. Porque de muy poco nos sirve tener cada una su protocolo en cada organización si no tenemos cómo tratar situaciones que se presentan hacia afuera también de nuestra propia casa. Y lo segundo, para impulsar esto que estaba diciendo al final, la visión del feminismo que tenemos las mujeres de izquierda, ¿no? Y yo creo que este encuentro es también como un aporte a eso, ¿sí? Que fuera también como una instalación, pues, para juntar también más en ese aporte que nosotras tenemos que hacerle hoy al movimiento de mujeres en Colombia. Pues digamos para nosotras en organización y partiendo de que somos una organización que se considera de izquierda,
entendemos que la revolución debe ser feminista o no será. Digamos, a mí me gusta esa frase en lo particular y creo que recoge también el sentir histórico del reconocimiento del papel de la mujer en la lucha y lo que eso significa. Políticamente, como también lo decía Gerald, el MODEP agrupa diferentes sectores, por lo tanto, aunque lo antipatriarcal lo recoge como eje político, no significa que con eso ya esté resuelta la discusión de cómo aplicarlo. Entonces, por ejemplo, está el trabajo universitario, que es la Federación Universitaria Nacional de Comisiones, pero tenemos trabajo en maestros, tenemos trabajo con sindicatos de trabajadores, y como MODEP estamos haciendo una apuesta que sí busca de alguna manera aportar en el tema específico que se llama la Red Rojo y Violeta. La composición actual de la Red Rojo y Violeta es, digamos, regional, es decir, tenemos como nodos regionales. Acá en Bogotá es donde hay mayor desarrollo alrededor de la red. En Santander principalmente pues ha emergido desde la Universidad Industrial de Santander, y tenemos trabajo de mujeres en Risaralda, en Medellín, pero aún no dentro de la red. ¿Esto qué significa? Para nosotros ha surgido la necesidad de organizarnos como sector dentro de nuestro mismo como proyecto político, y como un eje transversal, pero también como el tema específico a trabajar. La Red Rojo y Violeta ha logrado sintetizar gran parte de lo que ha sido la lucha histórica que hemos tenido como MODEP, que digamos gran parte también de la justeza de la práctica pues de nuestra política está enmarcada en eso, en tener dirigentes pues desde su inicio, desde su fundación. Yo, por ejemplo, la federación es muestra de eso, la Secretaría General y su mismo comité ejecutivo ha estado siempre al frente de una mujer, y eso no es gratuito, o sea, no es un papel que se haya ganado, por ejemplo, y no por ser peyorativa con la, pues digamos, como con la condición de la paridad, sino por también su cualidad política, ¿sí? Que yo sí creo que eso hay que saberlo conciliar, ¿sí? Porque no es como, aquí tiene que estar una mujer así, porque tiene que estar, pero sí es una condición que se ha puesto en evidencia. Entonces la Red Rojo y Violeta, además, como su nombre lo dice, para nosotros lo rojo significa la cuestión de ubicar políticamente que el blanco también está en el capitalismo, o sea que el problema también de la opresión y el patriarcado está conjugado ahí sí con la base material, como bien lo ha dicho Marx, es decir, hay unas condiciones de opresión en el mundo de clase, de oprimidos y opresores. En el marco de eso también el capitalismo ha sido el sistema a imponerse, y la mujer ha sido un objeto digamos, claro de explotación en ese sentido, de una forma diferenciada con los hombres. O sea, no es igual, y eso no lo ve, que las vallas publicitarias lo que se utiliza en mujeres, o que también cuando se quiera hacer alusión a la debilidad se quiera usar a la mujer o se use, y eso también hace parte del mismo sistema de producción. Por eso para nosotras costó más que se reconociera que nos pagaran igual que a los hombres o ese tipo de cosas. Entonces esa es la parte, digamos, en el terreno político, y de entender que es una lucha estructural. Por eso el patriarcado entendido como esa base que sustenta ese tipo de pensamiento también de discriminación, y lo de Violeta alrededor de entender que es algo que transversalmente, digamos, nos afecta a todas las mujeres. Ahí sí, no por olvidar que todas tenemos también un origen de clase, pero sí hay una condición específica que por ser mujer hay una discriminación particular. Y eso le pasa a las mujeres, como la vicepresidenta, que no me representa políticamente, pero que por ser mujer también sufre una serie de discriminaciones, y eso es lo que también hay que ubicar. Para nosotros y nosotras, digamos, es principal, entendemos la cuestión de tener protocolos y rutas establecidas, pero hemos, pues sí, firmado más que hemos adherido un pacto, acá principalmente en Bogotá, antipatriarcal, ¿sí? Que trata de recoger esos principios, porque entendemos que pues tenemos una ruta no establecida como un protocolo, pero sí de cómo actuar, pero entendemos que este proceso tiene que ver con tomar conciencia de, es decir, así como dice, está la norma, pero que esté la norma o esté firmado un protocolo no es lo principal, aunque es un avance, pero sí que entendamos que este debate nos incluye a todos y todas. Entonces, cómo desde la práctica cotidiana, desde la reunión científica, como decía Gerald, hasta la que hacemos en público y preparamos estos espacios, nos sentimos con una condición real para estar, porque no es lo mismo ser mamá, no es lo mismo tener otras condiciones, porque a las mujeres también se nos ponen otras
dificultades por la condición de género. Bueno, entonces para nosotras y nosotros, yo creo, bueno, nosotros creemos que todas las organizaciones políticas tienen un límite y es el límite legal por medio del Estado. Nosotros con nuestras rutas y protocolos no podemos llegar más allá de poner una sanción pedagógica o que el compañero o compañera sea expulsado, o sea, no tenemos un carácter condenatorio o punitivo que nos ayude, digamos, en este tema. Cuando estos casos son llevados al medio legal, al medio del Estado, nos damos cuenta que en el caso de mujeres y hombres, los casos los toman en su mayoría hombres, que revictimizan a todas las víctimas y que no ayudan a la celeridad de los casos. Nosotros creemos que como organización de izquierda, el mayor poder que tenemos, digamos, para acabar con estas limitantes es con el trabajo de bases que manejamos, donde se trabaja con y para ellas, desde la transformación de las mismas para obtener el cambio que digamos, deseamos. Pero pues esta lucha también se ve basada en que también hay veces hay muy poquitos militantes y pues no se pueden dar muchos espacios. Bueno, otro limitante ya dentro de las organizaciones es que lo que hablaban las compañeras, al momento de conocer denuncias, de tener casos dentro de las mismas, no tenemos las posibilidades o los medios para manejar este tipo de casos. Entonces ya nos toca apoyarnos por la parte legal y demás, donde se pone en riesgo a la víctima y al victimario, pues que es lo que digamos que se intenta como evitar sin quitarle como la gravedad de su falta. Otro límite interno es cuando ya el hombre no reconoce sus privilegios dentro de la sociedad y por ende no comprende la lucha feminista. Al no comprender la lucha feminista, bueno, nosotros entendemos que la lucha feminista es otro tipo de lucha contra la explotación, ¿sí? Entonces, con esto lo que, digamos que al que los hombres no lo entiendan, no queremos dar tampoco a entender que nosotras como mujeres debamos ser los que los formemos a ellos, ¿sí? Sino que ellos deben interiorizar y tener en sí como esa forma de lucha y estar de la mano de nosotras para, digamos que llegar a acabar con este tipo de explotación. Ya. Y bueno, digamos que nosotros estamos bajo 3 premisas, que es la colectividad, la coeducación y la camaradería. Estas nos llevan a que cuando algún compañero o compañera no se sienta bien formada o quiera pedir información sobre feminismo y demás, puede acercarse a cualquiera de los militantes para pedir alguna formación o algo así que lo lleve o que lo pueda acercar para, digamos, que tener una orientación general sobre el feminismo dentro de la organización. Bueno, digamos que pues la pregunta es bien amplia, ¿no? ¿Cuáles son los límites y los alcances y la accionar político? Bueno, yo creo que la estructura del patriarcado en la izquierda y en la derecha, creo que está inmersa en todo lo que hacemos en el diario vivir, pero digamos que, bueno, está inmersa ya que las relaciones dentro de la universidad, en la casa, en la calle, en nuestra organización, pues están ahí presentes. Yo creo que los límites en un primer momento para la organización es formar, digamos, a sus agremiados en temas de género, dar los debates, y porque entendemos que, bueno, por lo menos la CEU, que es una organización gremial, tendrá diferentes discusiones en temas de género, que entienden por feminismo, diversidades sexuales. Entonces creo que en un primer momento es importante hacer un espacio en el cual se puedan hablar estos temas, ¿sí? Dar el debate en cuanto a cuál es el feminismo que nos estamos pensando, un feminismo de clase, interseccional, que recoja sobre todo, bueno, las particularidades de las mujeres indígenas, de las mujeres negras, de las mujeres trabajadoras y, bueno, como todas las particularidades que tiene, si se quiere, Colombia. Un límite que tendría pues la organización sería formar y dar el debate
también la transformación, aceptar los tipos de violencia que existen dentro de la organización, de esta manera detectarlos y estudiarlos, sin caer en la cuestión de que el feminismo también solo es para las mujeres, sino que también es un feminismo para hombres y mujeres, ¿sí? Entendiendo que el papel también de los hombres dentro del feminismo, si bien no es que no puedan hablar, claro que pueden hablar de él, pero que de alguna otra manera entiendan que también para el tema del feminismo y los temas de la mujer tienen que aprender a ser secundarios, ¿sí? Porque creo que tampoco hay que fragmentar la lucha, sin excusar a los hombres de que son víctimas del patriarcado y demás. Entendemos que también sufren ciertas violencias por las estructuras. En un límite, la organización tendría que acompañar también a la víctima y dar las garantías necesarias tanto a la víctima y al victimario, acompañar a la víctima y seguir transformando pues, las relaciones dentro de la organización, colectivamente, estudiando, reconociendo cuáles son las falencias, también por medio de la crítica y la autocrítica, y creo que esos serían los límites, sobre todo en una organización gremial. Quizás cuando, que se me olvidó comentarlo en la primera pregunta, la CEU pues está trabajando un protocolo, una ruta para la asociación a nivel nacional, entonces creo pues que habría que estudiar si se puede hacer un directorio con acompañamiento psicosocial, con acompañamiento jurídico, y si digamos, conozco la ruta de la juventud por un espacio que se hizo el año pasado, que era Hablemos de Violencias en la Izquierda, en el cual pues expusieron la ruta y tienen un directorio, digamos, para el acompañamiento psicosocial y para el acompañamiento jurídico, entonces creo que también sería muy importante pues tomar la experiencia y digamos en la construcción de los protocolos al interior de las universidades, etcétera, también se pueda tener un acompañamiento amplio a las dos partes. Eso sería. Bueno, como organización, nosotras nos enmarcamos en la tendencia libertaria, teniendo en cuenta que somos una organización estudiantil y uno de nuestros principios es la multisectorialidad. Reconocemos que en el campo de lo estudiantil tenemos pues muchas falencias, ¿no? Falencias presupuestales, la poca o nula transversalización curricular de género, las barreras a las cuales nos enfrentamos frente a la cooptación de espacios, que eso también pasa en las organizaciones. Veía ahorita que decían que listo, el protocolo que hace bienestar universitario, y eso es pues eso es triste, ¿no? Ver cómo se constituyen en palabras pero no se hace nada, pero también los protocolos que constituimos muchas organizaciones que al final solamente terminan ahí en procedimientos vagos y no hacemos nada. Entonces yo diría que el reto del día de hoy es cuestionarnos cómo construimos desde la academia la teoría, desde la práctica feminista, que conozca el movimiento popular y los distintos saberes que como izquierda pues se debe plantear esto, ¿no? Hoy también hacemos un llamado a las demás organizaciones. Este es un tema que se ha venido normalizando, ha sido dejado de lado por completo, se ha venido invisibilizando y no podemos permitir que las prácticas machistas se sigan reproduciendo. Como organizaciones, el primer paso que debemos dar es reconocer que estas existen y se están presentes. No nos podemos llenar la boca verbalizando cuando en realidad los hechos y las prácticas demuestran todo lo contrario. Partamos primeramente de la autocrítica, compas. Partamos de que nosotras podemos tener miles de principios y miles de cosas escritas, pero partamos de lo que hoy en realidad nos está pasando, partamos de la coyuntura de nuestras organizaciones en este momento. No es posible que, nosotros tenemos 4 años de organización, ¿no? Y estamos haciendo y dándonos cuenta de estas prácticas ahora, pero ¿cómo es posible que una organización que lleve tanto tiempo, pues todavía no tenga un protocolo? Yo manifestaba mi preocupación a las compañeras y decíamos, ¿cómo es posible que a 4 años de organización no tengamos un protocolo? Y esa es la crítica que nosotras nos hacemos. ¿Cómo es posible que una organización y nosotras como militantes, mujeres, estemos en este espacio y sigamos sufriendo de la cooptación, de que nuestros compañeros sigan tomándose esos espacios políticos, que toque escucharlos a ellos, que no se escuchen nuestras voces? Entonces hoy llamamos a la autocrítica, porque acá todas nos equivocamos y estamos en este espacio. ¿Para qué? Para reconocer estos errores que nos han traído. Me encanta este espacio porque acá estamos es para reconocernos, ¿no? Para reconocer esos espacios, pero no quedarnos en este círculo vicioso, porque entonces pasa lo siguiente. Viene el sujeto agresor
que comete pues la agresión de diferentes tipos, la violencia basada en género, digamos en este caso en la ALI, y se va a militar a otra organización. ¿Y cuál es nuestra unión ahí para que este sujeto, compañero, no le voy a decir compañero, para que este sujeto pues ingrese y venga a militar en cualquiera de nuestras organizaciones y entonces se vuelvan a reproducir estas prácticas machistas? Acá es cuando necesitamos una articulación todas nosotras para no permitir que este sujeto siga permitiendo y agrediéndonos a las demás compañeras, porque estamos acá ¿en qué? En un trabajo de cuidado y colectividad, que por más diferencias políticas que podamos tener, lo primero y lo primordial es que somos personas y antes de eso protegemos mucho los cuadros políticos. Entonces un cuadro político vale más que una persona, un cuadro político vale más que mi compañera que fue víctima, entonces voy a seguirla revictimizando y al final ella se va de la organización. ¿Y qué pasa? Aplaudamos al sujeto, ¿no? Bravo, porque él fue violento y entonces tiene la experiencia y es más inteligente y todas estas prácticas que reproduce el patriarcado siguen acá. Es que no es izquierda, no es derecha y no es centro, porque es que el machito es machito en todos los espacios. Entonces, pues nada, hay que patear el patriarcado. Y pues, aparte de todo esto, ¿no? Las organizaciones de izquierda deben estar dispuestas a, como decía anteriormente, sacrificar esos cuadros políticos. El acoso y las violencias basadas en género se están reproduciendo, como digo, en todas las organizaciones, y esto no es un tema nuevo, no es un tema de hoy, es un tema que lleva años acá, ¿no? Y pues la pregunta que yo les hago para finalizar, ¿ese va a ser el diario vivir de las militantes? ¿Ese es realmente un sentido de militancia en algo que supuestamente pensamos que es diferente cuando estamos pues siendo iguales, ¿no? ¿Esa es la colectividad que pensamos construir? Entonces pues eso es. Bueno, digamos que no nos presentamos, pues éramos del Grupo Libertario Vialibre, una organización, pequeño detalle, no, una organización política anarquista, sí, digamos que cuando uno menciona la palabra anarquista, a veces siente que ya tiene todas las premisas claras. Y no, creo que la pregunta es por las premisas, por las consignas que tenemos, que a veces como que adoptamos como si fueran ciertas, y evidentemente es un horizonte político, una guía, pero en la práctica es otra cosa, y un poco por eso era pues las reflexiones que traíamos que no alcanzamos como a desarrollar mucho, pero es importante preguntarnos cómo estamos llevando la teoría a la práctica, ¿sí? O sea, acá podríamos nosotras venir a decir un montón de cosas bellas desde nuestra postura política, pero pues en la práctica hemos reconocido un montón de falencias, que es, bueno, cómo entendemos lo transversal, cómo entendemos esa implicación de las opresiones, cómo la llevamos a la práctica. Es tener una ruta, un protocolo ya soluciona todo. Para nosotros no ha sido así. Para nosotros construir el protocolo de género ha implicado muchas más discusiones que respuestas. De hecho, cada vez que lo leemos vemos aquí falta esto, acá falta lo otro. Del protocolo que nosotras tenemos, por ejemplo, reconocemos que aún es binario. ¿Dónde quedan las compas que son disidentes? ¿Cómo atendemos eso? Encontramos un montón de contradicciones que vemos como la ruta es una guía, es un avance concreto que tienen las organizaciones, que efectivamente no se pueden desconocer los avances, pero no podemos creer que con eso lo tenemos todo. Creo que la izquierda en general nos falta mucha autocrítica, en serio, y pública, o sea, no entre nosotros, sino decir, vea, sí tenemos estas falencias, tenemos estos problemas, y cómo los vamos a solucionar. Eso es lo que nos falta como a nosotros. Creo que es uno de los grandes límites de la izquierda, poder reconocer sus errores, poder reconocer pues también en qué están, ¿no? Sin desconocer los avances, pero no creer que eso es todo. Digamos que, bueno, la pregunta también es muy amplia, efectivamente, pues porque las cuestiones de género pues son muchas cosas, o bueno, cómo entenderlo también es muy difícil. Sin embargo, pues digamos que nosotras vinimos acá hablando como de las violencias y prácticas machistas en la izquierda, fue porque creemos que es una coyuntura que está pasando, ¿no? O sea, las mujeres y militantes están cansadas, estamos cansadas de vivir violencias de género y prácticas en nuestras organizaciones y en nuestros espacios cotidianos, y por eso muchas mujeres han optado por hacer denuncias, porque sus organizaciones no atienden de manera efectiva y celera pues esos casos, ¿sí? Y por eso se terminan yendo. Y creo que es una de las cosas que pues efectivamente no es la única, pero bueno, digamos que hay que empezar a atender, y es bueno,
cómo empezamos a hacer de manera concreta, cómo empezamos a prevenir, cómo empezamos a atender esas cuestiones. Lo otro es que, bueno, en la práctica vemos que este 8 de marzo fue, por ejemplo, grande, pero los 8 de marzo en nuestro país son pequeños. O sea, en realidad nuestras organizaciones no ven fechas, por ejemplo, como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 28 de junio, fechas importantes que hay que nutrir. Y no solamente las fechas, ¿no? O sea, las actividades, la formación, el diálogo, como que aún nos falta un montón. No digo que todo esté perdido, ¿no? O sea, pero es importante reconocer en dónde estamos, pues para tomar como acciones puntuales. Toda esta reflexión surgen también por la experiencia que hemos tenido como organización, que llevamos 9 años y en serio fue sumamente complicado poder atender estos casos, ¿sí? Y no, en serio, han surgido como más preguntas. Entonces, como que yo creo que esas son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. No sé, Isa, tú. Bueno, no, como dos cositas pequeñas. Una alrededor de los casos, sí, es como vamos a hacer de verdad acciones directas y materiales, que no solo se queden en una acción protocolaria y demás, sino acciones materiales, ¿sí? Que puedan abarcar no solamente la violencia física, porque siento que hay veces se le da un peso a la violencia física, sino cómo está la violencia psicológica, económica y simbólica a la par a la violencia física, ¿sí? Entonces, ¿cómo le damos unas acciones materiales concretas y cómo cambiamos esos sentidos comunitarios? Chicas, la tercera pregunta y el auditorio es sobre cuál sería la agenda pues para las cuestiones de género, pero yo les propongo que ya se ha dicho un poco a grandes rasgos como cuáles son las apuestas que tiene cada una de las organizaciones. No sé si nos falta algo por decir o si podemos abrir el espacio a preguntas. Mientras lo piensan, como añadir que esta problematización sobre la izquierda, aunque parezca una pregunta muy abierta, pues tenía como una pregunta desde Mujeres en Lucha, y era cuestionarnos como ese sujeto de izquierda que ha sido en su mayoría visto como en la figura de hombre y en la figura heteropatriarcal, y eso era lo que nos problematizaba, como las mujeres, que hay organizaciones que están constituidas mayoritariamente de mujeres, pues no tienen el lugar de la sujeta de izquierda que es de mujeres. Entonces esa era nuestra pregunta, como diciendo si la revolución se hace desde la izquierda y si no solo la pensamos desde allí, pues el sujeto de la izquierda no es el hombre y no es desde allí, desde donde nos paramos. Y esa era como la problematización que dejamos abierta, porque es una pregunta muy amplia y que cuestiona ese carácter revolucionario de la izquierda, y que nos hace pensarnos no solo desde la academia, sino desde la comunidad misma, cómo damos esa disputa. Nos abrimos a preguntas, ¿tienen algo más que decir? ¿Quisieran cerrar en un minuto todas? O sí, quieren cerrar y nos abrimos a preguntas. Había otra pregunta, ¿no? Sí. Sí, entonces pues a mí me parece que es como pertinente primero, pues no sé, hacer esa pregunta, porque me parece muy importante como cómo se teje ese diálogo entre, bueno, sí, somos políticos y tales, y venimos feministas, pero cómo es que eso de verdad se aterriza en el diario vivir de nuestro país. Parece que no es, es muy complejo. Entonces yo creo que, y pues a partir de, digamos, organizaciones sociales, esto yo creo que sí, utilicémoslos para cerrar. Pues la primera pregunta tenía que ver cómo se maneja el interior. La segunda tenía que ver con cómo se posiciona la izquierda frente a otras problemáticas, y la tercera era un poco para cerrar y decir como cuáles son nuestras apuestas frente a lo que sucede. Yo les diría como cerremos en 2 minuticos, porque creo que ha sido muy fructífero lo que han dicho, y sería bueno abrirlo al auditorio para podernos dar una discusión más amplia, ¿sí? Entonces tengamos 2 minuticos para cerrar y dale. Bueno, en cuanto a las tareas del movimiento social, digamos en las luchas feministas, yo voy a resaltar, digamos, como una muy importante, y es, claro, entendiendo que somos organizaciones distintas organizativamente y políticamente, creo que es importante hacer el llamado a la unidad. Sí, si bien tenemos pues diferentes feminismos y quizás tengamos diferencias por ello, es necesario que también dentro del movimiento social, lo que tiene que ver con mujeres, nosotras seamos quienes hagamos la unidad, no por el hecho de ser mujeres,
sino también por esta cuestión de la juntanza, de defendernos mujeres, sí, por defender por nuestros derechos, por una vida libre de violencias, pero creo que también es importante hacer una reflexión al interior del movimiento feminista, y es que cuando pasan casos de violencia de género al interior de una organización, a veces se tiende, digamos, a criminalizar a las mismas mujeres que hacen parte de la organización por las prácticas que pasan, ¿sí? Entonces creo que también a veces de alguna u otra manera la experiencia, digamos, en el movimiento nos ha hecho ver que a veces sacamos ese patriarca que tenemos adentro de las mujeres, ¿sí? Y que somos supremamente duras y somos muy agresivas con las demás mujeres que hacen parte de una organización en la cual han pasado violencias basadas en género. Entonces yo creo que también, más allá de la unidad, es una cuestión de conciliarnos entre nosotras, ¿sí? Y tampoco caer en el juego de la violencia, ¿sí? Entonces como tú estás en la organización total, entonces tú seguramente eres así, y creo que eso también hace un poco legitimar el trabajo de las mujeres que trabajan por hacer de su organización pues una organización libre de violencia, segura para todos y todas. Creo que eso sería lo más importante, la unidad y conciliar el movimiento de mujeres independientemente de las acciones que tengamos ideológicas y políticas, y construir juntas. A veces caemos un poco en las prácticas violentas. Bueno, gracias. Entonces, para nosotras y nosotros, vamos tal vez encaminadas también hacia la unidad entre organizaciones. Vemos que ese es como el punto donde podemos, sin duda alguna, acabar con las prácticas machistas dentro de nuestras mismas organizaciones. No solamente nosotras como mujeres, también debemos tener la ayuda de los hombres feministas en estos espacios. También, bueno, como una tarea que nos queda, yo diría que también a todas las organizaciones es seguir en la formación. La formación teórica también nos da bastantes insumos de entender la problemática y lograr solucionarla de una forma conjunta con el resto de organizaciones y dentro de la misma organización. Para nosotros trabajar con las bases, seguir en la formación y seguir llevando esto del feminismo no solamente dentro de la organización, sino también a cada compañera, compañero que no esté aliado a ningún grupo político o algo así, en nuestras mismas casas, en los sectores donde más podamos ahondar sobre el tema del feminismo y las violencias basadas en género. Bueno, pues para nosotros como organización y nosotras creo que lo principal, como decía anteriormente, tiene que ver con entender que el principal reto está en la transformación del sujeto frente a la importancia de este tema, o sea, frente a lo que vivimos cotidianamente. Y en ese sentido entendemos que el alcance de un protocolo o de una política pues es como el instrumento para, ¿sí? Es un medio, no es el fin. Y por ende también resulta de vital importancia, obvio que se construyan, porque es diferente tenerlo a no tenerlo. O sea, tener una ruta, tener un protocolo, política o como cada organización lo determine, pero que en sí mismo eso no va a funcionar si no hay un trabajo colectivo también de trabajo, es decir, de concientizar la necesidad de que eso exista, ¿sí? O de reconocerlo. Digamos, yo creo que es un avance importante. No conozco y espero que no existan organizaciones de izquierda que digan que el feminismo no es válido, que esas son luchas pues que no haya que dar. O sea, yo no he escuchado eso y espero no tener que escucharlo porque sería terrible, pero creo que es un avance importante que el tema esté puesto no como el de moda, sino como una base de, o sea, al mismo nivel, y reitero, para nosotros está el antipatriarcado que el anticapitalismo. Si no es una cuestión accesoria, vaya que les tocó a estas mujeres que se pusieron a hablar de cosas. Y esa es la otra parte. Yo sí creo, y nosotras hemos considerado al interior de nuestra organización desde los diferentes sectores, que estos espacios autoconvocados, otras los refirieron como espacios seguros y demás, son necesarios porque las mujeres sentimos, vivimos, hemos tenido unas prácticas diferentes a los hombres y también nos expresamos de otra forma. Yo no estoy refiriendo a que entonces los vamos a excluir a los compañeros, pero sí necesitamos espacios propios donde poder
expresarnos y construir también desde allí. O sea, la necesidad también de poder equiparar lo que ha pasado históricamente tiene que ver con eso, pero junto a los hombres es lo que corresponde, no como una ayuda, sino como un igual, un hombro a hombro. Bueno, yo creo que no es que este momento y esta situación que estamos viviendo esté determinada porque estén habiendo más casos que antes de violencia al interior de las organizaciones sociales, sino que nosotras cada vez estamos menos dispuestas a quedarnos calladas. Y yo creo que, claro, hemos hecho aquí todas reflexiones sobre la autocrítica al interior de nuestras organizaciones, las deficiencias y tal, pero eso es un logro de las mujeres. No es un logro de las organizaciones, ni de nuestros compañeros, ni porque nuestros compañeros lo han permitido, sino a punta de fuerza también nuestra, creo que hay que reconocer. Y en términos de las tareas, como 3 cosas. La primera, nosotros consideramos que es fundamental impulsar también el trabajo organizativo y el trabajo político con mujeres. No solamente mantener la discusión hacia el interior de nuestra organización, sino que la manera más efectiva de que esto cambie y se transforme es que cada vez hayan más mujeres organizadas, más mujeres feministas, más mujeres que reconocen la violencia que ejerce el capitalismo y el patriarcado sobre nuestras vidas. Entonces esa es como una tarea importante, ¿cierto? Está bien encontrarnos, está bien juntarnos, pero sobre todo impulsar el trabajo político organizativo con las mujeres y las personas con disidencias sexuales. Lo segundo, lo han dicho varias, hacer de esto una discusión de toda la organización, del conjunto de la organización, no solo las mujeres. Yo ponía el ejemplo de esa discusión que tenemos nosotras, y es que ahora nos toca entonces que solamente nosotras seamos las que recibamos o acompañemos a las compañeras nuevas. Lo que trae esa discusión detrás es que la responsabilidad de solucionar las violencias que ocurren en nuestras organizaciones resulta siendo solo nuestra. Y los compañeros, sí, entonces nosotras tenemos que formar a los compañeros para que no sean patriarcas, tenemos que andar cuidando a todas las compañeras para que no les vayan los compañeros encima, ¿sí? Entonces asumir esto como una necesidad de discusión de toda la organización es muy importante. Y lo tercero, el tema de fortalecer, y yo creo que debería ser prioridad en todas nuestras organizaciones, la formación política de las mujeres. Porque una de las talanqueras que hemos tenido para que las mujeres seamos visibles en la política es que la formación y la posibilidad de acceder a la formación político-ideológica también está jerarquizada hacia los compañeros. Entonces, claro, no, entonces que las mujeres no son capaces, no, no es que no seamos capaces, lo que pasa es que no es solamente que la paridad exista en que seamos mujer y hombre, o compañera y compañero, sino que la organización tenga como fortaleza, de que si hay una debilidad, de que si hay una condición histórica de marginalidad y exclusión de las mujeres en política, pues debería ser prioridad de las organizaciones que las mujeres accedamos a los espacios de formación política. Bueno, frente a las tareas que quedan, yo diría 3. Una, a las acciones efectivas frente a las violencias machistas. Y es como dejamos de pasar que solo sea un discurso y unas consignas pamfletarias y de verdad comenzamos a transgredir y transformar ese sentido común que tenemos alrededor de la organización, pero que también están en los procesos, ¿sí? En los procesos en los que estamos accionando todo el tiempo. Y ahí traería, por ejemplo, un caso que tuvimos dentro de la organización donde comenzamos a pensarnos la deconstrucción, ¿sí? Donde decíamos, bueno, en este caso ya no vamos a expulsar al compañero, sino podemos congelar su militancia. Ahí nos cuestionábamos cosas como cómo se sabe que hay una disposición genuina y sincera del compañero o la compañera, ¿sí? Y también, ¿acaso hay una forma de medir la deconstrucción? Y la deconstrucción es total en una sociedad patriarcal. Yo diría que eso tendríamos que cuestionárnoslo. Y la segunda, alrededor de los movimientos, los movimientos unitarios y no individualistas, que las banderas deben estar transversalmente a los movimientos sociales, pensarnos justamente el liderazgo de mujeres dentro de los movimientos sociales, también de las disidencias sexuales, pero también cuestionarnos y ser muy críticas acerca de qué significa eso, de que el feminismo sea transversal, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones materiales y prácticas de verdad que hacen que el feminismo sea transversal y no se quede simplemente en una consigna? Y hacer una claridad que no creemos en un feminismo liberal, si bien lo personal es político, una sujeta individual y en su yo no va a transformar el mundo, sino que eso se debe a un proceso colectivo, ¿sí? Finalmente, de ahí decir también que hay que impulsar los espacios de mujeres, tomarlos con la seriedad, porque sentimos como que no se le da la seriedad de verdad a esos espacios de mujeres. Y finalmente la formación
cómo la formación se da a la par de las acciones que estamos haciendo dentro de la organización y dentro de los procesos, ¿no? De nuevo insistir como en lo del sentido común y ya. Sí, o sea, finalmente yo creo que pues también son muchos los retos, ¿no? O sea, por ejemplo, retos dentro del movimiento feminista que también muchos han esbozado, por ejemplo, bueno, está bien. Ya ya, bueno, está bien. Sí, o sea, por ejemplo, dentro del movimiento feminista evidentemente hay un montón de debates que no es no darlos, ¿sí? O sea, yo creo que la idea y esta idea del diálogo implica poder dar los debates a pesar de que tengamos muchas diferencias, ¿sí? Porque hay veces como que siento yo que por miedo a romper la posible unidad que podamos generar, no preferimos mejor no discutir nada y olvidamos que el diálogo también, aunque puede implicar ruptura, también puede implicar como crecimiento y construcción colectiva, pues mucho más interesante, bueno, como que puede nutrir también los distintos movimientos sociales, digamos que eso creo que es importante, concuerdo bastante con eso, como que el movimiento feminista logre generar unidad, pero pues que también se den los debates profundos y como que pueda también construir retos comunes entendiendo la diversidad. Y pues ya con el movimiento social pues creo que también posicionar estas banderas que efectivamente yo concuerdo, como dicen varias compas, hemos sido también las mujeres las que hemos posicionado todos estos debates y luchas dentro de los movimientos sociales y se debe seguir como profundizando como tarea de todos y todas, pero pues también reconociendo que dentro de las organizaciones como dentro de los movimientos sociales también existen estas dinámicas de opresión y cómo nosotras vamos a afrontar eso, pues es supremamente como clave. Pues serán muchos los retos sin duda, pero bueno, ya, déjalo estar ahí ahora sí. Pues hay varias cosas, ¿no? Pues uno, en cuanto a la lucha social, pues existen muchos desafíos y muchos vacíos. Y yo siento que las luchas y feministas y de género es uno de esos vacíos que son muy profundos. Pero el hijo de madre, el lío es que las luchas siempre, o bueno, la teoría y estas cosas siempre se ha dado a un nivel muy académico. Y pues uno habla desde su punto de enunciación como estudiante, pues. O sea, no es lo mismo que yo hable desde una formación en la cual yo he sido privilegiada al ingresar a una universidad pública, que una persona que está en la calle y que vive día a día, no sé, por ejemplo, vendiendo arepas o vendiendo empanadas y todas estas cosas. Yo siento, bueno, también desde la organización sentimos que esos espacios, sobre todo desde esa teoría que muchas veces dicen, ay, es que el antipatriarcalismo, muchas veces uno le preguntando a la gente de la calle, uno le pregunta, bueno, eso de realmente, esos términos existen en su cotidianidad. Parce, uno tiene que preguntarse eso, cómo habla la gente realmente a diario, qué es lo que tiene, cómo se nutre, ¿sí? ¿Cuáles son las reflexiones a diario? Y cómo es que viven las mujeres a diario también eso. ¿Por qué razón? Porque pues es que ahí siempre se constituye, y si es que la academia es como el ámbito desde el cual se irradia todo el conocimiento, pero ¿qué? Eso es un falso. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento que también hay desde las personas de la calle, desde las personas que habitan el cotidiano es valioso. Y yo siento que de ahí se tienen que tejer diálogos horizontales y de ahí se tiene que transversalizar en la educación los diálogos a partir de la horizontalidad en cuanto a, digamos, todas esas temáticas feministas, en cuanto a todo eso. Es una vaina que tiene que transversalizar toda la academia y no solamente las ciencias humanas y sociales, sino que eso tiene que estar en una ingeniería. De oiga, porque las ingenierías solamente entran chicos, parce. No, hay nenas que también se dan el carácter y tienen todo el potencial para ser ingenieras y muchas veces son subvaloradas simplemente por el hecho de ser mujeres. Es esa división de cosas de que si usted es enfermero, entonces, usted es marica. No, es darse esa pelea y dar esas luchas y dar esas reflexiones también dentro de la academia. Y yo creo que desde el punto de enunciación de una como estudiante, pues eso tiene que ser el cotidiano, o sea, que cuestionar todo eso que nos han puesto sobre la mesa y que nos han como normalizado. Y otra cosa que a mí me parece como sumamente... lo siento, ya, es una cosa ya con garantía. Pues parce, a partir de esas falencias, incoherencias que hemos tenido, esas caídas que tenemos y que a veces hay allá y nos duele, pues parce, párese y de la lucha y siga caminando después de la reflexión. Y en eso nos quedan 5 tareas concretas como organización y es la honestidad política. Uno no puede venirse a pintar pajaritos en el aire y decir, ay, es que todo es perfecto, lindo, divino, cuando de verdad hay una problemática de fondo. Segundo, dejar de proteger los cuadros políticos, porque primero están las personas, antes de que, ay, sí, yo tengo un capital político hermoso, pero si antes no hay un trabajo de base y las personas no están ahí, pues yo creo que es vacío.
Tercero, hacer que los protocolos no sean mecanicistas. O sea, ¿cómo es eso que así? Primero, vaya donde el psicólogo. Segundo, vaya donde el trabajador social. Y inclusive dentro de esas mismas lógicas se revictimiza a la gente. Entonces yo creo que también es necesario puntualizar en los protocolos y mirar cuál es el caso puntual y a partir de ahí actuar. Uno no puede decir, no, sí, claro, como es 1, después 2 y después 3, pues entonces todo el mismo rasero para toda esa mano de casos que hay detrás de todo esto y que muchas veces se invisibilizan. Y bueno, el cuarto, reparar a las personas que han sido afectadas. Eso es supremamente importante, porque si nos quedamos simplemente con diálogos bonitos, pues ahí nos vamos a quedar. Y por último, yo creo que es muy importante, y con respecto a lo que decía la compañera, que las vainas no sean un ciclo repetitivo. Yo creo que hay que hacer redes, bueno, la organización en sí, hay que tejer redes de espacios seguros, ¿sí? O sea, dentro de mi organización sí puede que haya un espacio seguro, pero parece, ¿qué pasa con la organización del vecino? ¿Será que de verdad sí se están dando esas luchas? ¿Será que este tipo que aquí nos afectó se fue al otro lado y hizo la misma cagada? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ponerlo sobre la mesa para hacer redes y espacios seguros dentro de, bueno, un rango más amplio. Y ya. Entonces, ¿quiénes tienen preguntas? Construir, unir, fortalecer la lucha, anarquía, que les suena utopía, como crear un mundo en el que no se confía. Ese es el reto, todo tonelada.